Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este culto que celebramos cada jueves y retransmitimos a través de YouTube. Y como saben, el último jueves de cada mes no hacemos el estudio bíblico habitual, sino que es un culto libre. Y normalmente el dirigente de ese culto es el que lo prepara y busca distintas participaciones para, para compartir con los hermanos. A mí siempre me ha gustado, cuando me ha tocado dirigir, pues eh, hablar con hermanos y hermanas que puedan contarnos quiénes son y algún testimonio de sus vidas. Y, y aprovechando que en este mes de noviembre, justamente el mismo fin de semana, se celebraron dos eventos que no estaban coordinados, pero que han sido los dos de gran bendición. He querido pues convocar para este día a 5 hermanos y 5 hermanas que nos van a contar qué ocurrió ese fin de semana. Fue el fin de semana del 14 al 16 de noviembre. Por un lado está el retiro de hombres que celebramos en Tenerife y al que asistieron pues hermanos tanto de la iglesia de Santa Cruz de Tenerife como de nuestra iglesia aquí en el puerto, también hermanos de nuestro punto de misión en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, y también asistieron 4 hermanos de la iglesia de Arrecife, en Lanzarote. Y 5 hermanos que asistieron nos van a contar su testimonio en relación a lo que vivieron allí, cómo les fue, qué aprendieron, qué les dijo el Señor, y quieren compartirlo con nosotros. Por un lado está Daniel Santana Bonilla, de Tenerife. Él es o fue el director de este retiro y junto con otros hermanos de la iglesia de Santa Cruz fueron los organizadores de este evento. Y él nos va a contar desde su perspectiva cómo fue el retiro, lo que fue la organización y cómo lo vivió él personalmente. Y también de nuestra iglesia nos contarán también sus vivencias en ese retiro, tanto Paco Luzardo como Cristian Buriticá, Pedro Díaz y, y también nuestro hermano Jesús Domínguez del punto de misión en Puerto del Rosario. Y justamente el sábado de ese fin de semana, es decir, el día 15 de noviembre, se celebró en nuestra iglesia el 18 encuentro de mujeres FIEIDE aquí en Gran Canaria. Y también, por lo que he escuchado, fue un evento y un encuentro muy, muy bendecido. Y también 5 hermanas nos van a contar cómo fue el evento y qué fue lo que recibieron de parte del Señor. Por un lado está Loli Martín, como una de las responsables del grupo de mujeres en nuestra iglesia y también una de las responsables, junto con otro equipo, de la organización de este encuentro. También escucharemos a Nieves Esteves, a Yasmina Vico, a Esther López y a Dalila Cardoso. David, el rey David, como sabemos, escribió muchos salmos y en el Salmo 133 él dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final de ese salmo, que cuando escuchemos todos los testimonios de esta noche volveremos a leer y también leeremos la última parte de ese salmo que nos dice por qué es tan bueno que estemos juntos los hermanos en armonía. Y también el escritor a los hebreos también animaba a que no dejemos de congregarnos, sino animémonos unos a otros. Y también tiene su razón de ser. Padre Celestial, queremos en esta noche adorarte, Señor, a través de estos testimonios que vamos a escuchar, Señor, y que tú estés siempre en el centro de nuestras vidas y en el centro de todas las actividades que hagamos como iglesia, Señor. Prepara nuestros corazones también para recibir lo que nuestros hermanos y hermanas nos van a contar y que también podamos aplicarlo en nuestras vidas y ser también luz y sal donde tú nos pongas.
En el nombre de Jesús. Amén. 1, 2, 3, 4. Gracia en el amanecer, mi esperanza si no tengo fe. Cada vez que busco tu amor, lo encuentro otra vez. Agua en la sequedad, y el que me promete defender. Cada vez que busco tu amor, lo encuentro otra vez. El cielo, tu fidelidad por siempre es. Oh, oh, oh. El cielo, tu fidelidad por siempre es. Su amor demostró en la cruz cuando mis pecados. Un saludo desde Tenerife. Seguro que algunos de ustedes no me conocen, pero yo soy Daniel Santana, hijo de Agustín y Petra, también ellos originarios de esa isla de Gran Canaria. Jorge me ha pedido que comparta un poco el tiempo que hemos pasado en el retiro de hombres que recientemente hemos tenido. Yo quería hacer un breve repaso a la historia y después contarles un poco cómo fue la organización y también cómo fue la experiencia, ¿no? Bajo el título Caleb y la espera en las promesas de Dios organizamos este retiro. Jorge recordaba, yo tengo muy mala memoria, pero Jorge recordaba que yo le dije en el entierro de mi madre, allá por mayo, que sería muy hermoso poder tener el retiro juntos. Finalmente los invitamos a ellos, vinieron hermanos de Fuerteventura, pero yo también, a petición también de los hermanos de Lanzarote, los invitamos a ellos. La verdad es que la preparación fue un retiro bastante con muchos incidentes. El primero fue que pocos lo saben, es que la fecha que normalmente lo pedimos, nos dijeron que en esa fecha no se podía celebrar, ¿no? También la primera persona que le pedí que tuviera las exposiciones también dijo que no. Lo que pasa que, bueno, los impedimentos siempre surgen y finalmente nos dieron la fecha del 14 al 16 de noviembre. Todo parecía que se iba desarrollando bien, pero en un momento dado el Cabildo nos dice que queda suspendida el permiso porque el sitio pertenece a otro ayuntamiento, no pertenece al Cabildo, y que tenían un acuerdo que hasta ahora mismo no podían renovar, ¿no? Entonces, frente a esa dificultad, estuvimos dándole vueltas, estuvimos pensándolo en los hermanos que coordinamos el ministerio en Tenerife, y finalmente, hablando con Jorge, pues Jorge nos ofreció poder ir a Betel y efectivamente acordamos ir a Betel, ¿no? Pero pasados 2 o 3 semanas de esa primera negativa, finalmente el Cabildo nos dice que sí, que nos dejaba el sitio. La verdad que, como los hermanos de Gran Canaria, de Fuerteventura y Lanzarote han podido comprobar, el sitio es magnífico, es maravilloso. Tiene unas condiciones para acampamento, yo creo que de los mejores de Canarias. No conozco todos los sitios, pero creo que así es, ¿no? Entonces, finalmente, pues ya contentos, seguimos adelante, ¿no? Pero las dificultades no pararon y el lunes, antes de empezar el retiro, nos dijeron que no podíamos celebrar el retiro, seguramente no podríamos celebrar el retiro por las condiciones meteorológicas, ¿no? Pero finalmente, gracias a Dios, hemos podido celebrarlo y la verdad que ha sido de muchísima bendición. Tuvimos a nuestro hermano Mario Escobar, que es un cristiano que pertenece a una iglesia en Madrid, que nos dio las exposiciones sobre Caleb. La verdad que personalmente para mí me quedaron dos enseñanzas o aprendí 2 cosas principales, ¿no? La primera es renovar mi fe en las promesas que Dios nos ha dado.
no caer en el desánimo ni en la rebeldía como el pueblo de Israel cayó, ¿no? Y la segunda, que para mí también es un reto en mi vida, es que dejo a las generaciones que vienen detrás de mí, a las personas que están a mi alrededor. La verdad que ha sido maravilloso, y eso que yo, intentando estar al tanto de todo, posiblemente he podido disfrutar un poco menos, pero la verdad que ha sido de muchísima bendición. Creo que ha sido un trabajo. A veces se dice, tenemos que trabajar en equipo. No, yo lo compartía con hermanos en la cocina, un tiempo de café que nos tomamos. Trabajamos, y lo compartimos en la iglesia nuestra, trabajamos como el cuerpo de Cristo, que es mucho, mucho, mucho mayor, porque no somos algo estático, sino somos un organismo vivo cuya cabeza es Cristo. Y así fue todo. Los cocineros y la cocina, la comida fue magnífica, la organización de la megafonía no falló prácticamente en ningún momento, las exposiciones llegaron y yo creo que nos han entusiasmado a seguir viviendo la vida que el Señor nos ha puesto delante. El periodo que fue de inscripción, Jorge me tenía siempre al tanto, pues mira esto, yo le mandaba el listado, él lo corregía. Los traslados, por lo complejo que podía ser, también todo corrió magníficamente. ¿Qué decir? Que el Señor estaba detrás y el Señor nos ha bendecido muchísimo. Los periodos de comunión, magníficos, tiempos de deportes, tiempos de hablar, tiempos de animarnos unos a otros. Creo que ha sido un tiempo que ha valido la pena. Creo que Dios nos tocó a todos, a mí también, y espero que podamos seguir repitiendo estos encuentros. En principio ya hemos hablado de repetirlos cada 2 años. Pues nada, un abrazo enorme, que el Señor les bendiga y que podamos volver a vernos pronto. Hola, buenos días. Quería hablarles del retiro que hemos desarrollado el fin de semana pasado y nada, quería decirles que que para mí ha sido una experiencia maravillosa convivir con los hermanos de nuestra iglesia, convivir con los hermanos de muchas iglesias de las islas y no solo convivir y compartir, porque eso ha sido maravilloso para mí, ha sido una experiencia pues que no esperaba que fuera tan enriquecedora para mí, ya que sí, conozco a los hermanos de la iglesia donde yo me congrego y nos saludamos, pero convivir y compartir con ellos durante un fin de semana y empezarlos a conocer más profundamente en su vida cotidiana, pues ha sido muy enriquecedor para mí, ¿no? También ha sido súper enriquecedor compartir con un montón de hermanos de otras iglesias y compartir y vivir pues el día a día de sus vidas, de su iglesia, de todo. Y nada, para mí ha sido un bagaje impresionante. Quería también tener una admiración y un respeto profundo hacia Mario Escobar, este hermano que nos dio todas las 4 prédicas del fin de semana y que nos hizo meditar y reflexionar mucho sobre la vida de Josué y Caleb y cómo nos ha hecho trabajar y enriquecer nuestro corazón, ablandar nuestro corazón y enriquecer nuestra alma, ¿no? A través del Señor. También nos mandó él unas frases para trabajar muy buenas que las empezamos allí, no nos dio tiempo y nos las llevamos para casa y luego las estuvimos meditando y reflexionando sobre la semana en el grupo y tal, y la verdad que ha sido una verdadera bendición recibir todas esas reflexiones y meditaciones de los demás hermanos de diferentes iglesias, como ellos ven y expresan y sienten ese tipo de reflexión en su vida, que es completamente distinta a la tuya, y te llena a ti y te enriquece y te da un bagaje cultural y a través sobre la iglesia y sobre el Señor impresionante. Quisiera también tener una admiración y un respeto y una felicitación hacia todas las personas que pudieron organizar esto, que no ha sido nada fácil organizar todo esto a través
de un fin de semana tan grande para tantas personas, donde los cocineros han sido espectaculares, todas las personas con una predisposición absoluta, y todo eso no se consigue tan fácil sin un amor del Señor hacia nosotros y de las personas hacia los demás, ¿no? Yo les recomendaría a todas las personas, que sean cristianos o no, que un día puedan acercarse al Señor y conocer al Señor a través de un tipo de retiros de este tipo, ¿no? Yo quisiera decirles 7 frases que nos mandó, que deberíamos cada día o un día de la semana pues poderlas trabajar, cada persona. Si las quieren anotar, pues yo se las voy a decir, porque la verdad que ha sido algo espectacular poder recibir estos mensajes y cómo el Señor nos habla a través de ella y cómo nos hace pensar y meditar y reflexionar sobre cómo podríamos mejorar nuestras vidas, ¿no? Para servirle a Él y a los demás. Y bueno, la primera pregunta sería: ¿qué parte de mi carácter necesita ser moldeada para ser como Josué y Caleb? La segunda pregunta sería: ¿qué gigantes me impiden creer como Josué y Caleb? La tercera pregunta sería: ¿he dejado de esperar una promesa porque el tiempo ha sido demasiado largo? La cuarta sería: ¿estoy sirviendo a mi familia, iglesia y comunidad como sacerdote y guía espiritual? La quinta sería: ¿qué legado espiritual estoy construyendo para la próxima generación? La sexta sería: ¿qué monte me está llamando Dios a conquistar hoy, aunque me sienta cansado o inseguro? Y la séptima sería: ¿cómo puedo fortalecer mi fe en medio de una cultura de duda? Yo les recomendaría que, si les apetece, pudieran todos los días, durante una semana no, varias semanas al año, pues coger y empezar a trabajarte, pues qué necesitas cambiar de tu carácter y qué necesitas cambiar para ser como Josué y Caleb, qué necesitas cambiar para tantas cosas y poder servir a la iglesia y al Señor y seguir en el propósito en el que Dios nos ha llamado, donde quiera que nos haya llamado, que nos ponga, pues allí servir con amor hacia Él y hacia los demás. Un saludo, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, iglesia. Bueno, aquí estoy con Pedro. Estamos recordando un poco nuestro retiro que tuvimos la semana pasada, ese retiro que tanta bendición nos trajo. Y justamente estamos recordando que salimos juntos. Pedro me fue a buscar a mi casa para irnos por el aeropuerto, pero ¿qué pasó, Pedro? ¿Por qué nos tuvimos que separar? Salimos juntos, pero llegamos súper separados. Sí. Resulta que ese día justamente hubo un accidente a la altura de las terrazas que colapsó la autovía. La única que hay para bajar de Las Palmas al aeropuerto colapsó. La caravana llegaba a la isleta. Sí. Era impresionante. Sí. Pero tuve que ser Pedro, me voy por otro lado porque si no, ninguno de los dos va a llegar. Y no solamente nosotros, sino que allí coincidimos con otros hermanos que también llegaron súper retrasados. Nos quedamos 4 en tierra, gracias a Dios. Conseguimos meternos en distintos aviones y al final más tarde o más temprano, pero acabamos llegando. Y sabemos también de buena mano que los hermanos que iban en barco también se las tuvieron que ver y desear para conseguir llegar hasta Tenerife. Pero bueno, llegamos, que es lo importante. Y cuando llegamos, ¿cómo fue el clima? Porque encima estábamos en prealerta. Sí, y a mí me mandaron preparadito para el frío. O sea, yo iba como para la nieve. Hasta tal punto que llevaba tantas cosas que cargábamos un maletón grande que todo el mundo decía, ¿pero para dónde va, chacho? Y nada, pues, y la sorpresa fue que llegamos y no estaba lloviendo. Y duramos todos los 2-3 días que estuvimos de retiro y ni una gota de agua cayó. De verdad que fue una bendición. Y fue terminar el congreso y empezar a llover en Tenerife. Sí, señor. Y entonces, de verdad que, y aparte de eso, también las cabañas en donde nos quedamos, en un sitio bastante, dentro que cabe un poco rústico, pero las cabañas estaban muy bien, las camas muy bien,
sitio bastante que daba bastante calor como de hogar, junto con los demás hermanos con los que vamos en las cabañas. Bueno, ¿y qué te pareció la organización, Pedro? Pues la verdad que me gustó un montón. Creo que tuvimos tiempo para disfrutar de todo. Tuvimos tiempo para disfrutar de la alabanza, de la meditación. Tuvimos tiempo de actividades deportivas, incluso sacaron balones allí, jugamos al baloncesto, al fútbol. Pudimos disfrutar también de talleres de medio ambiente. Y yo me fui de senderismo con algunos compañeros también. Estuvimos caminando en esa zona, ese bosque de pinos tan hermoso que hay allí. Sí. Sí, y yo creo que lo mejor también el tiempo de convivencia, ¿no? De conocernos más unos a otros. Sí, sí, claro, aprovechamos todos esos momentos, cada momento de estar hablando con hermanos, tanto de Tenerife como de conocer más a nuestros mismos hermanos de aquí, de Gran Canaria, de la Iglesia del Puerto. Compartí con muchos, de verdad, que fue momentos muy hermosos de saber las necesidades de algunos, de saber las fortalezas de otros. Y también compartimos mucho comiendo, de verdad que fue la parte favorita de los hombres. Un espectáculo, sí. El ver cómo salían esas bandejas de comida. ¿Qué tal te pareció a ti? Espectacular, me encantaron. Se notaba el amor con el que hicieron la comida, se notaba lo elaboradas que eran y lo sabrosas que estaban todas, ¿no? Porque estaban todas buenísimas. También. Y sí. Damos gracias también al hermano Juan López. Juan López, el chef, y a sus compañeros, que son hermanos en la fe allá de Tenerife. Sí, nos acordamos mucho de ellos y le estamos muy agradecidos también. ¿Y qué más tiempo tuvimos para compartir? La alabanza también, ¿no? Tú formaste parte del grupo de alabanza. Fui privilegiado de poderlos acompañar, los músicos que eran de Tenerife, los músicos y cantantes, y por algún motivo me dijeron que si los podía ayudar con el bajo, y yo perfectamente. Me gustó mucho que, aparte del idioma universal que es la Biblia, ¿sí?, que es la palabra de Dios, también la alabanza, o sea, a pesar de que nunca habíamos tocado juntos, junto con Eneas también, que también nos ayudó en la caja, todo fluyó allí como hermano en la fe, alabando, cantando, y la voz de los hombres, de esa cantidad, de esos casi 80 hombres que estamos allá, retumbaba junto con los instrumentos en nuestro salón de reunión. De verdad, fue un momento muy hermoso. Y después de eso, enriquecernos con las conferencias, las 4 conferencias que hicimos con Mario Escobar, este escritor, hermano en la fe, de verdad un varón muy sabio, porque no solamente conoce de la palabra de Dios perfectamente, sino que también ese conocimiento, ese bagaje que tiene como escritor, ha escrito un montón de novelas, de libros, y un hombre tan sencillo para transmitir el mensaje. Entre estos me recuerdo mucho cuando habló del patriarcado, tan desdibujado que lo tenemos, pensamos que es simplemente el hombre autoritario, manda más sobre los demás, y no, pues resulta que nos enseñó que el patriarca es un hombre que cuida y protege su casa, su entorno, y cómo tratar a nuestras esposas, ese trato, como dice la Biblia, como un vaso frágil, ¿sí? Tratarla con honor, saber vivir sabiamente con ellas, no ser ásperos, ya que ellas son coherederas de la gracia de la vida. Entonces esto me impactó mucho. ¿A ti qué te impactó, Pedro, del mensaje? Sí, a mí me gustó mucho cuando habló también del coraje en el sentido de la confianza en Dios a la hora de afrontar distintos problemas. Hablábamos un poco de distintos pasajes del libro de Números y del momento en el que Moisés manda a los 12 espías a reconocer la tierra de Canaán, y cómo estos se asustan al ver que estaba plagada de gigantes. Entonces Mario Escobar aprovechaba estos pasajes para recordarnos esa confianza que debemos tener en Dios a donde sea que nos mande.
pues donde Dios nos manda, nos va a capacitar para esa obra. Entonces no dejemos que crezcan en nosotros, en nuestro interior, esos gigantes que nos amedrenten y eviten que llenemos de bendiciones allá donde Dios quiera que estemos. Pues, nada, lo único que queda es animarlos a los varones a que en los siguientes retiros, pues por supuesto no lo duden. Es un espacio hermoso para ser edificados y para convivir con los demás hermanos en la fe. También animamos a las mujeres, pues por supuesto a sus retiros de mujeres, a los matrimonios, a los campamentos, tantas actividades que nos ofrecen para crecimiento espiritual. Así que damos muchísimas gracias a todos los que hicieron posible pues que tuviésemos ese retiro de hombres ese fin de semana allí en el Campamento de la Esperanza, en Tenerife. Y estamos deseando pues tener la oportunidad de pasar otro tiempo igual y repetirlo, por supuesto. Amén, así sea. Buenas tardes a todos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, mi nombre es Jesús Domínguez, soy de Fuerteventura. Muchos de ustedes a lo mejor viéndome ya se pueden acordar de mí. De aquí de Fuerteventura fuimos 3, nosotros somos del punto de misión de la calle Cervantes y pertenecemos a la iglesia, somos de la misma iglesia que de Juan de la Cosa, de la iglesia del puerto, ¿no? Nuestro pastor es Pepe. Y bueno, quiero contar mi experiencia un poco resumida de cómo fue lo que viví allí en el campamento de la Esperanza, ¿no? Cuando yo llego a Tenerife no me imaginaba ni remotamente el sitio que iba a ir. Yo decía, bueno, voy a un campamento, pues aquello será muy incómodo, aquello estará muy, pues como casi que todos los campamentos. Pero la verdad que me sorprendió gratamente el hecho del lugar. Aquello parecía Yellowstone o Canadá o yo qué sé, un campamento así en plan entre pinares. La verdad que ya comenzando por ahí ya fue maravilloso, ¿no? Y encima pues nada, yo cuando veo el folleto de las predicaciones y esto digo, bueno, quizás no me digan nada nuevo, porque uno que estudia la palabra, que está metido se enrola en las iglesias y está siempre hablando con gente que lo edifica a uno y bueno, pero vamos. Y lo hice básicamente bueno, vamos a llevar a mis compañeros que están comenzando en esto, que vine a hacer una buena experiencia para ellos, que fue Alejandro y Lisandro que van a la iglesia, pero de repente me veo con que el campamento era para mí. De repente me veo como que hay un montón de gente que son homólogos míos, pero de cada uno en su iglesia, recibiendo del Señor y escuchando y aprendiendo, ¿no? Las enseñanzas de Mario, yo no sabía quién era Mario, la verdad que, perdónenme, pero yo no lo conocía y me sorprendió gratamente todo lo que ese hombre nos enseñó allí, ¿no? Y una de las cosas con las que me quedé fue, y las apunté, ¿no? De tantas que apunté, pero de las que más puedo resaltar, es que cada creyente tiene su propia Canaán, sus propios terrenos, sus propios problemas, sus propios gigantes que vencer y tierras que conquistar, ¿no? Pero a veces uno quiere abarcar lo grande, aquella promesa gigantesca que el Señor me hizo y que la tomo, la voy a tomar y tenga la edad que tenga o pase el tiempo que pase, va a ser mía. Pero no nos damos cuenta de que tenemos que conquistar día a día a nosotros mismos, nuestro corazón. Dejar que Dios, nosotros juntamente con el Señor, conquistemos esos trocitos de personalidad, de costumbres, de cosas que tienen que empezar a cambiar y ser conquistadas por Dios, el Espíritu Santo, para que nosotros podamos llegar a esas promesas grandes del Señor, ¿no? Y me quedé con eso, es como, es verdad, a veces nos enfocamos en cosas muy grandes, ¿no? Pero realmente tenemos que conquistar todos los días una pequeña Canaán en nuestro corazón. Y wow, aquello me rompió y yo dije, wow, gracias Señor por haber permitido que mi mujer me pusiera un lazo en la espalda y me lanzara de una patada a Tenerife, ¿no? Porque básicamente fue eso lo que sucedió. Y lo otro fue que, y se lo comentaba hoy mismo a mi mujer, tenía tanto tiempo que no veía hombres adorando al Señor. Me impresionó cuando nosotros cantábamos esas alabanzas, cómo se escuchaban todas esas voces, ¿no? de tíos, porque uno representa pues la fuerza, ¿no? Uno está ahí como el macho, ¿no? Y escuchar a
tantos hombres fuertes, pero a la vez entregados al Señor, fue maravilloso. Fue como, wow, Señor, nosotros también tenemos que adorarte, nosotros también te tenemos que alabar. Y aún sabiéndolo, pues en ese momento lo pones en práctica, como lo que sabes, pero lo pones en práctica, o te acuerdas del llamado que tienes, o de lo que Dios quiere hacer contigo, ¿no? Y bueno, nada, yo doy las gracias por la organización, la comida excelente, los cocineros excelentes, el ambiente excelente, y bueno, espero que no sea la última vez que vayamos a ese campamento, pero que sepan que 3 personas de Fuerteventura han cambiado su perspectiva y su forma de ver las cosas gracias a lo que se nos dijo en ese campamento. Así que ánimo y Dios les bendiga mucho. Mis pecados Él pagó, la tumba no lo pudo contener, mi Rey resucitó, la muerte Él derrotó, y nada es imposible para Dios, si Él siempre a mi lado está, soy más que vencedor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Loli Martín y voy a hablar sobre el encuentro de mujeres que se realizó el 15 de noviembre, hace unos días. Y les comento que esta es una actividad de FIEIDE, la Federación de Iglesias Independientes de España. Se realiza tanto en la provincia de Las Palmas como en la de Tenerife. Este año en la provincia de Las Palmas nos tocó a nuestra iglesia organizarlo, ya que vamos turnando y lo hace cada año una iglesia de FIEIDE. ¿El motivo cuál es? Pues el tener un día, reunirnos todas las mujeres de las iglesias FIEIDE, pero invitamos a otras iglesias y la verdad es que vienen bastantes, ¿no? Incluso mujeres que no son creyentes, son amigas o simpatizantes, ¿no? La verdad que fue una bendición. El tema a tratar se elige en febrero cuando tenemos la reunión de la regional de FIEIDE, y en este año se votó entre varios y salió elegido el fruto del Espíritu en un tiempo agitado. El encuentro es durante un sábado siempre, en noviembre, dura desde las 9 o las 10 de la mañana hasta las 15-16 horas, y estuvimos como 8 iglesias. Algunas mujeres no son creyentes, quiero decirlo, que la verdad es que es una bendición porque se imparte la palabra tanto a creyentes como a no creyentes, ¿no? En primer lugar un devocional, después un tiempo de alabanza y luego una exposición que ya dura un poquito más tiempo, ¿no? Se recoge también una ofrenda que la elegimos por votación en febrero también cuando nos reunimos la regional, y este año se eligió recoger la ofrenda para el CEDAR. El CEDAR es una residencia de ancianos evangélica que está en Tenerife, ya que necesitan bastantes reformas, por así decirlo, ya que es un edificio antiguo. A primera hora el devocional o meditación lo trajo nuestra hermana Patricia Montes de Oca. Ella es abogado, es la esposa del pastor de nuestra iglesia, y la verdad que fue muy bueno, nos animó el tema estaba centrado en encontrar esperanza y seguridad en la fidelidad de Dios a través del experimento de sus promesas, y en la que es la más grande de ella, Jesucristo, ¿no? A través de muchísimos textos vimos que hubo promesas y cómo se cumplieron todas con el nacimiento, la muerte y la crucifixión del Señor Jesús. Vimos cómo se cumplía cada promesa y cómo cada una tenía su cumplimiento. También nos vimos aspectos de la vida de Job y otras personas, y ella nos dio muchísimos versículos que la verdad fue una bendición, y Dios nos tocó en el corazón, ¿no? Estuvimos también mirando lo que es el sufrimiento, ya que el tema trataba de eso mismo, del tiempo agitado, que a veces lo tenemos dentro o a veces viene de fuera, ¿no? Y
pero al final con esta meditación concluimos que el Señor nunca falla, ¿no? Que siempre está pendiente de nosotros, ¿no? Después tuvimos un tiempo de esparcimiento, por así decirlo, para estirar las piernas y para conocernos y saludar a las otras mujeres que vinieron, muchas del sur, ¿no? Y después tuvimos un tiempo de alabanza, recogida ofrenda, y ya vino la exposición de nuestra hermana Medeli. Ella es catedrática, bueno, ha sido catedrática de Derecho en Enfermería, se ha jubilado hace muy poquito y la verdad que fue también de mucha bendición. Ella comenzó haciéndonos la pregunta: ¿cómo podemos andar guiados por el Espíritu cuando estamos perturbados o conmovidos o alterados? Nos llevó al sufrimiento del Señor Jesús cuando le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. O en otra parte dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta la muerte. Sin embargo, quiero que se haga la voluntad del Padre y no la mía. Y cuando uno ve la situación de nuestro Señor Jesús ante tanto sufrimiento, pues el nuestro no es nada comparado con eso, ¿no? Estuvimos mirando también cómo los sufrimientos nos enfrentamos a ellos y cómo nos afecta en nuestra relación con Dios. Ya en Gálatas 5, 22 al 25, que describe lo que es el fruto del Espíritu, ¿no? Y también nos dice las características, las ramificaciones del fruto del Espíritu. Y nos habló también, a mí me hizo pensar mucho la diferencia entre temperamento o carácter, porque el temperamento es con lo que uno nace, pero el carácter se va formando poco a poco, ¿no? Entonces el carácter, si estamos bien relacionados con el Señor, pues influye en nuestra vida y en todo lo que nos pasa alrededor, ¿no? Entonces, las promesas que nos da Dios a veces nos influyen y a veces no nos influyen en nuestra vida. Esa es otra pregunta que nos hizo. ¿Con cuánto amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, o sea, el fruto del Espíritu, hay en nuestra vida? Es una pregunta que nos debemos de hacer todas, ¿no? Pero la conclusión o lo que vemos es que si vivimos pegadas a Cristo, pues que como una rama está al tronco del árbol, pues nos influyen de una manera diferente, ¿no? O sea, hace que crezca más fuerte, y a veces los temporales, por así decirlo, de nuestra vida, pues no nos afectan tan fuerte, ¿no? Ya dijo el Señor Jesús que Él era la vid y nosotros éramos los pámpanos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Estar pegados al Señor. Pues estar pegados mediante el Espíritu, ¿no? Buscar la voluntad de Dios en cada momento, ¿no? El amor de Cristo, buscar el temor de Dios, el amor de Dios y el deseo de Dios. Esto es la parte final que tratamos, ¿no? Y la conclusión es el versículo de: si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Bueno, quiero terminar diciendo que al final pues se dieron unos regalitos en el encuentro, hicimos una foto de grupo y la verdad que hubo muchas voluntarias. Si las nombrara no acabaría, y gracias a Dios por este tiempo, porque sabemos que ha sido de bendición no solo para las que somos creyentes, sino para muchas, porque así nos lo han demostrado. Que el Señor os bendiga. El sábado 14 de noviembre tuve la sorpresa y el regalo, y fue una sorpresa y un regalo realmente participar en el 18º encuentro de mujeres de la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España, FIEIDE, que tuvo lugar en la iglesia del Puerto, en Juan de la Cosa 24, y que participaron también, pudieron estar allí, pudimos compartir juntas mujeres de 6, 7 u 8 iglesias diferentes de la isla, y fue, decía al principio, una sorpresa, porque normalmente cuando hay encuentros de mujeres siempre animo a mi madre a participar y yo quedarme con mi hermana Rosa para que ella pueda tener la libertad total de estar todo el tiempo que quiera. Así que realmente yo había descartado participar,
Pero en esa misma semana, el martes, durante la reunión de oración, estábamos en la iglesia y se escuchaba de fondo, pues entendía yo que el grupo de alabanza ensayando, imaginaba que para el domingo. Y realmente las preciosas canciones que sonaban de fondo eran casi respuestas o confirmación a un tiempo de oración que había tenido yo el día anterior, pidiéndole al Señor cosas concretas acerca de mi propia vida, que quería conocerle más, que quería apasionarme más por Él, confiar más, conocerle más. Y escuchar esas alabanzas de fondo fueron como, wow, qué sorpresa. Y una confirmación de que en efecto el Señor había estado escuchando mi petición el día anterior. Cuando terminó la reunión de oración, me acerqué a ver quiénes eran los que estaban ensayando y a poder alegrarme con ellos. Y mi sorpresa fue que solo vi a Gina, a Melissa y a Gaby. Y al pequeño Joshua también estaba por ahí. Y miré y dije, ¿eran ustedes solas las que estaban ensayando? No había nadie más. Dice, no, solo nosotras. Digo, sonaba precioso. Y, y nada, las animé porque realmente fue una alegría y les comenté incluso que habían sido pues respuesta a mi oración del día anterior y les pregunté si estaban ensayando para el domingo y me dijeron que no, que era para el sábado, para el encuentro de mujeres. Así que eso activó en mí el decir, yo quiero estar, yo quiero estar, así que contacté con mi hermana la mayor a ver si ella podía quedarse con mi hermana Rosa, teniendo en cuenta que mi hermana vive en Guía y que tendría que venir a Las Palmas y pasar, pues era de 10 a 4 de la tarde en casa. Y mi sorpresa fue que enseguida mi hermana me dijo que sí, que sin problema. Entonces para mí fue realmente pues una sorpresa poder participar en este encuentro. Eh, cuando, cuando llegué, el tiempo de alabanza y el primer tiempo, así como se le llama, de devocional, fue por Patricia y fue de mucha bendición. Nos hablaba acerca de encontrar esperanza y seguridad en las promesas del Señor y nos llevó a través de diferentes textos de la palabra, entre ellos algunos acerca de Job y también en especial pues del propio Señor Jesús y cómo las profecías desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento pues hablaban de ese cumplimiento de promesas, de tal forma que nos ayudara a recordar pues que esas promesas sean ancla para nuestra fe, como dice la palabra. Fue realmente bonito, precioso y terminamos con una canción donde nos contó incluso el testimonio de los componentes, de los que compusieron la canción, que se llama Dios de promesas. Fue de mucha bendición, incluso también una panorámica sobre algunos versículos del libro de Job y donde también éramos animadas a personalizarlos, confiando en que si realmente miramos al Señor, confiamos en Él y nos apartamos de todo aquello que nos aleja del Señor, pues como nuestra luz, pues la luz del Señor en nosotras alumbrará, cómo iba a ser de bendición para nosotras confiar en las promesas del Señor. Fue de mucha bendición. También Medeli hablaba acerca de cómo vivir el fruto del Espíritu o cómo se manifiesta el fruto del Espíritu en nuestras vidas cuando vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados, turbulentos, de angustia, de dificultad, de dolor. Y aparte de centrarnos en el fruto del Espíritu que dice Gálatas, también pudimos ver, escuchar diferentes textos de la palabra que nos iban a ser de aliento, desde ese estar arraigadas en la vid, que es nuestro Señor, de Juan 15, también nos llevó a Getsemaní, a nuestro Señor Jesús, y cómo Él también sufrió y no quería realmente tampoco pasar por el sufrimiento. De hecho, era una reflexión acerca de que nadie quiere pasar por momentos de sufrimiento, pero vamos a pasar, ¿verdad? Ese cuando pases por las aguas o cuando pases por el fuego. Pues nos recordaba que nuestro Señor Jesús le dijo al Padre que si era posible que pasara de Él esa copa de sufrimiento, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Y así nosotras también podemos expresarnos delante del Señor y decirle, Señor, no queremos pasar por esto, pero si tú sí lo permites, pues ayúdanos a perseverar, a creerte, a confiar. Y también hay momentos en los que al pasar por sufrimiento nos podemos sentir solas e incomprendidas
y realmente nadie más que el propio Señor puede comprender lo que pasamos. Y nos animaba también que el Señor Jesús, cuando estuvo en Getsemaní, pues también tuvo cerca a esos íntimos y les pedía orar. También nosotras podemos ayudarnos o ser ayudadas por otros que oran por nosotras. Y también nos recordaba, es muy difícil resumir en unos pocos minutos todo lo que nos compartió y pudimos leer de la palabra, pero un poquito se resumiría en que tener temor del Señor, tener amor por el Señor y dejarnos amar por Él, y tener pasión también por el Señor. Y eso no es fácil que venga, y no suele venir de la noche a la mañana. Tiene que ver también con nuestras disciplinas espirituales, con nuestra propia petición al Señor de que nos ayude en ese mismo sentido. Y fue de bendición, fue de mucha bendición recordar que no estamos solas en momentos de sufrimiento, que el Señor está con nosotras, que su Espíritu Santo también está con nosotras y que nos puede ayudar y nos quiere ayudar y nos va a ayudar para que se manifieste el fruto del Espíritu en nuestras vidas en esos momentos cuando nosotras pues pasamos tiempo con el Señor. Que cada día no nos dejemos distraer por las cosas del día, por incluso los dolores, dificultades, desafíos, preocupaciones que nos vienen, sino que realmente podamos tomar tiempo, apartar tiempo con el Señor, con su palabra, con derramar nuestros corazones delante de Él y estar preparadas para cuando vengan esos momentos difíciles, pues depender de Él, y que su gracia y su misericordia sea la que nos sostenga cuando de nosotras pues no sale ese fruto, no se manifiesta como debería. No darnos por vencidas sabiendo que si bien somos obras en un sentido terminadas y acabadas, a su vez también estamos en proceso. Así que le doy muchas gracias al Señor porque me sorprendió con el regalo de ese 14 de noviembre y las animo a participar en los próximos que se den, que ocurran, que nos dejemos sorprender por el Señor. Buenas noches. Buenas tardes, mi nombre es Yasmina Vico, soy una de las 3 Yasminas, para los que no me conozcan. Participé en el encuentro de mujeres de este mes, donde participaban Medeli y Patricia, a las que quiero dar las gracias por el esfuerzo y toda la dedicación que le pusieron a sus presentaciones y que han hecho tanto bien en mí. A mí me gusta dejar pasar unos días para que toda la información que recibimos en los encuentros, en el retiro, pues todo eso vaya siendo pozo, porque en un principio a mí me encanta conocer gente y todo lo que sea saludar, achuchar, besuquear, lo disfruto un montón. Entonces, bueno, después escucho las presentaciones y en la semana siguiente voy dejando que todo eso se filtre, todo eso vaya siendo un pozo en mí. Entonces, de las presentaciones que se hicieron, me gustaría compartirles pues unos encabezados que utilizó Medeli para su presentación. Uno de ellos era entrenarnos en la piedad y el siguiente es la piedad, devoción en acción. Me he dado cuenta que mientras he estado transitando la vida cristiana, todo lo que estaba en mi interior, todo lo que estaba escondido, salió a flote. Todo, absolutamente todo. Y el Señor fue poniéndome y continúa poniéndome retos para seguir creciendo en Él. Y la piedad ha sido, yo creo, que el regalo más grande que me ha podido hacer. Así como en la antigüedad los alquimistas cogían el plomo y lo transformaban en oro y eran, pues bueno, súper deseados y admirados encontrar un alquimista realmente bueno. Para mí el Señor hace eso. Todo lo que era burdo y era despreciable y no me sentía orgullosa de ello, todas esas cualidades que para mí no eran nobles, el Señor ha cogido todo eso y lo ha transformado en oro. Y ese don principal que el Señor me ha dado es la piedad y la entrega. Han sido muchos los días que yo he estado hablando con hermanos, incluso con el pastor, diciéndole y quejándome, no entiendo, Pepe, ¿por qué ahora? ¿Sabes? ¿Por qué ahora tengo que cuidar y dar un amor que nunca me dieron? ¿Por qué tengo que coger todo lo que yo he vivido, que parecía que era tan bueno, desecharlo y aprender de cero y darle a los demás aquello
que nunca estuvieron dispuestos a darme. Y ha sido duro, ha sido durísimo. No te voy a decir lo contrario, sin embargo el Señor ha estado ahí, dulcemente, acompañándome con amor. Él, el pastor, mis hermanos y mis hermanas me han acompañado en diferentes etapas y han hecho oro de lo que era lo más burdo. Y esas palabras de Medeli me tocaron profundamente el corazón. ¿Sabes? La piedad, devoción en acción. Así es entrega, es amor, es encontrar el placer más absoluto y la felicidad más absoluta, simplemente dejando de ser quien era, dejando de tener las creencias que era y simplemente entregándome al Señor, permitiendo que Él hiciese en mí su obra, que además fue lo que yo le pedí cuando me hice cristiana. Y después, por otro lado, también hay un versículo que me gusta también especialmente y que lo encuentro muy práctico dentro de lo que hizo, de la presentación que hizo Patricia, que es Job 7:11, y dice, lo leo textual: no puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia, mi alma llena de amargura debe quejarse. Y lo hago mío, lo atesoro, porque realmente creo que muchas veces en el papel como cristiana yo no me he permitido sentir lo que he sentido y estar colocada donde he estado. Hasta que simplemente, no, esto me duele, esto profundamente me corta la respiración, me siento morir por dentro y no quiero callarme. No quiero decir que no es verdad, que el Señor... No. Ahora mismo es esto lo que siento y yo necesito decir y expresar lo que hay en mi corazón, sacarlo de mi pecho y que mi conciencia, mi amor y mi entorno me lo devuelvan y me digan, Yasmina, por aquí. Y el saber que el Señor lo entiende y lo aprueba y pues me hace sentir todavía más amada y protegida por Él. Y una reflexión que ha surgido a consecuencia de este encuentro y de estas reflexiones que las ponentes nos proponían es mi necesidad absoluta de estar vacía de mí, el darme cuenta de que aunque en mi interior ocurran cosas, aunque sienta dolor, eso tengo que entregarlo y quedarme vacía de lo que creo, de lo que siento, de lo que hago o lo que he hecho hasta ahora y simplemente permitir que la grandeza del Señor obre. ¿Vale? Que el Espíritu del Señor, ese cachito de Él que hay en mí y hay en todos nosotros, pues haga su trabajo. Y hay una oración que hago todos los días, por la mañana, por la noche, cuando tengo insomnio, que suele ser siempre, y a cada rato que me acuerdo. Entonces me gustaría leérsela. Es del devocional Un año de cambios, de Nicolás Emilio Tranchini y otros pastores. Y esta oración dice así: Señor, muero a mis gustos, a mis opiniones y a mis preferencias. Muero al mundo, a su aprobación o a su censura. Muero a lo que me aleja de ti y me impide amarte. Líbrame de mí mismo, cámbiame. Señor, quiero ser llena de ti. Cambia mis deseos por tu voluntad. Cambia mis derechos por tu reino. Cambia mi gloria por el Evangelio. Haz tal obra dentro de mí que cambie todo lo que ofrece el mundo por disfrutar de tu persona. Y bueno, me parece que son 3 tesoros maravillosos que guardo y que atesoro en mi interior porque son gloria bendita. La piedad es la devoción en acción. Está permitido quejarse. Y como consecuencia de esto, líbrame, Señor, de ser quien soy y déjame ser solamente tuya. Bueno, esto es lo que les quería compartir. Un beso. Hasta otra. Muy buenas tardes. Mi nombre es Esther, para aquellas personas que no me conocen. Y durante este ratito juntos, pues les quería compartir cómo fue para mí el 18 Encuentro de Mujeres. Esto lo organiza la FIEI de Canarias, con carácter anual, una vez al año se celebra.
y para mí fue todo un descubrimiento. La verdad que estoy muy contenta de haber ido. Estábamos representadas todas las generaciones. Yo creo que no había excluido ninguno. O sea, habían jóvenes, medianas de edad, abuelas, madres, solteras, jovencitas, estábamos todas allí. Y fue un tiempo muy bonito. Le damos muchas gracias yo personalmente, al Señor que hace todo posible por su amor y su gracia. Y también muy agradecida con todas las personas que lo organizaron, con Loli, con Luz, que dirigió este tiempo, con Fátima, que preparó detalles para todas las mujeres, también con Patricia Montes de Oca, que nos trajo un devocional, y con Medeli, que también nos dio un tiempo de meditación. Ese día, pues, el tema principal fue el fruto del Espíritu en un tiempo agitado. Y para mí es imposible poder compartir todo lo que yo aprendí, pero si tuviera que decir muy rápido algo con lo que me quedé, es la experiencia del sufrimiento de Jesús. Medeli nos leía el versículo que se encuentra en Mateo 26, 38, que dijo Jesús: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Y nos hace pensar que nosotros no estamos solo en el sufrimiento, sino que Jesús experimentó el sufrimiento y lo experimentó de una forma tan profunda hasta el punto de la muerte, ¿no? Entonces nos ayuda a pensar de que tampoco estamos solas en todo esto. Y aún así Jesús, aún sufriendo, aún estando en su peor momento, Él dijo: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Sobre todo, Jesús quería hacer la voluntad del Padre. Y hay veces que podemos evitar el sufrimiento y veces que no la podemos evitar, ¿no? Pero tenemos el consuelo del Padre y la esperanza del Padre. Y yo creo que salimos todas con muchísimo ánimo, con muchísima esperanza. El pasado sábado, 15 de noviembre, de 10 a 4 de la tarde, estuvimos celebrando el 18 aniversario de Mujeres Fieide. Nos reunimos 126 mujeres de 9 iglesias diferentes. La verdad que era un grupo bastante hermoso y fue un gozo poder disfrutar de esto. Contábamos con un grupo de voluntarios que nos ayudaron en la organización primero del encuentro en sí y luego también del espacio que íbamos a estar utilizando de diferentes maneras. Tuvimos también un grupo que nos ayudó con la ludoteca, la alabanza y luego el servir la comida, es decir, el servir a otras y poner las mesas, servir la comida y demás, ¿verdad? Que esto siempre da mucho trabajo, más cuando, como decía antes, somos un grupo tan grande. No solamente fue un tiempo social, que lo fue, y fue rico y fue bendecido, porque nos encontramos con hermanas que hace tiempo, hermanas, amigas que hace tiempo que no nos habíamos visto y pudimos saludarnos y tener tiempo para conversar y ponernos al día, sino conocer amigas que venían invitadas y personas nuevas que no conocíamos de otras veces. Pero lo más importante es que tuvimos la oportunidad de estudiar, escuchar y aprender un poco más de la palabra del Señor y de la obra de nuestro Señor Jesucristo y del propósito que tiene nuestras vidas en el Señor, ¿verdad? Patricia Montes de Oca compartió un devocional, una meditación que en lo personal disfruté mucho. Me pareció poderosa y también reconfortante.
porque cuando hablamos de lo que tenemos en Jesús, es algo que por dentro nos toca, no nos puede dejar indiferentes, ¿verdad? Ella le puso un título bastante llamativo: Encontrando esperanza y seguridad en la fidelidad de Dios a través del cumplimiento de sus promesas. Y la más grande de ella, Jesucristo. Y nos explicaba que en Jesús se habían cumplido más de 300 profecías, cosas que el Señor le había prometido al ser humano a través de los profetas. Bueno, desde el principio del Edén había prometido un Salvador, ¿verdad? Y en Jesús pues se cumplió todo eso, desde el Génesis hasta el final del Antiguo Testamento. Vemos que todo lo que se habló de Él se cumplió. Y esto nos lleva a la conclusión de que cuando vemos las promesas cumplidas en el pasado, lo que Dios ha cumplido, que ha dicho que va a hacer y ha hecho, pues nos da seguridad y nos da esperanza de que lo que ha dicho de cara al futuro pues también se va a cumplir, de que lo que nos ha prometido que tenemos en Él pues es un hecho. Es decir, que no estamos solas, ni Dios está indiferente ante nuestro sufrimiento, ¿verdad? Vemos cómo nos llena de alegría saber que Dios Todopoderoso del cielo y de la tierra se ha comprometido en ayudarnos, en acompañarnos, sea cual sea el momento que estemos en la vida, porque a veces cuando estamos más jóvenes tenemos más energía, tenemos mucha ilusión, tenemos mucha esperanza. Otras veces en la vida pues tenemos menos esperanza, tenemos menos ilusión, pero la promesa de Dios no cambia y nuestras emociones no son el indicador de cómo va a actuar Dios, porque uno se puede sentir desesperanzado, pero la esperanza es Él y Él está porque lo ha prometido y Él está comprometido, como decía, a ayudarnos. Pues Patricia nos ayudó recordando no solo esto, sino muchas cosas más que no quiero hacer más largo, porque yo creo que debería estar ella predicando lo que predicó en esa sesión y haciendo que podamos disfrutar de nuevo de lo que dijo, ¿verdad? Yo me apuntaría otra vez. Por otra parte, Medeli Medina expuso el tema de el fruto del Espíritu en un tiempo agitado. Nos planteó algunas preguntas un poco complicadas, como ¿cómo podemos ser guiados por el Espíritu cuando estamos perturbados, conmovidos o alterados? Es decir, cuando emocionalmente no estamos bien, o espiritualmente, o incluso físicamente. ¿Cómo desarrollar el don del Espíritu, porque es uno solo con determinadas características, ¿no?, que vemos también a lo largo del Nuevo Testamento. Y otra pregunta fue, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Sobre todo cuando no tenemos la responsabilidad de las cosas malas que nos están pasando. Es decir, hemos hecho las cosas bien, pero el resultado no ha sido positivo, ni el que esperábamos, ni siquiera se parece a lo que nosotros habíamos imaginado que pasaría, ¿verdad? Y nos recordaba la experiencia de sufrimiento que también tuvo Cristo. Tuvo un sufrimiento que fue extremo, fue un sufrimiento emocional. Bueno, lo vimos físico, eso es fácil de leer, emocional, porque vimos también que sufría, que en un determinado momento deseaba no tener que pasar por ahí, es decir, no tenía deseo de pasar por ese sufrimiento, no estaba yendo a la cruz alegre de que le hicieran daño. La alegría que él tenía era de saber lo que se iba
a conseguir o lo que iba a lograr con la victoria en la cruz, ¿verdad? Pero también tuvo un sufrimiento espiritual extremo, que es que en el momento en que Él nos representó en la cruz, en el momento en que Él asumió nuestros pecados y fue matado, fue muerto por nosotros, el Padre no podía estar en presencia del pecador ni del pecado. Y Él asumir ese rol de pecador, pues lo distanció, se separó del Padre, el Padre se separó de Él. De hecho dice en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Es una experiencia que nuestro Señor Jesús no había experimentado en la eternidad, de verse separado del Padre por amor a nosotros. Y creo que Él es el único que realmente puede decirnos que ha experimentado el sufrimiento en toda su amplitud. Luego, planteándonos nuestro propio sufrimiento, nos planteaba, ¿puede alguien entender nuestra soledad, nuestro sufrimiento, nuestro dolor? Y llegamos a la conclusión que por muy empático que sea alguien y que nos acompañe, no es cierto que nos puedan comprender al 100%, y nos pueden acompañar, pero no pueden llevar nuestro sufrimiento en su propia persona. Pero Jesús sí pudo, y Jesús sí nos puede acompañar, y Jesús sí nos puede comprender, porque Él experimentó todo el pecado y todo el sufrimiento y todo el dolor que produce esa experiencia en relación con la separación del Padre, ¿verdad? Pero qué bueno que resucitó. ¿Qué tiene que ver, planteaba después, el fruto del Espíritu con mi temperamento, con mi carácter, con cómo soy yo, ¿verdad? Y esto dio una explicación bastante fácil de entender y que yo no voy a explicar porque, como decía antes, no quiero hacerlo mucho más largo. ¿Qué tiene que ver todo esto? Es decir, ¿cómo podemos nosotros medir nuestro crecimiento en el Espíritu? Que es una de las metas que como creyentes tenemos, ser parecidos al Jesús y desarrollar pues su carácter. ¿Cómo éramos antes de conocer a Cristo? ¿Cómo somos ahora? ¿Hay diferencia? ¿O seguimos siendo igual? ¿Cómo se desarrolla el Espíritu Santo en nuestras vidas? Y aunque ella fue explicando algunas maneras en las que podemos ver pues, nuestro desarrollo como creyente, vemos que decía, si el árbol es un manzano, tiene que dar una manzana, y una manzana es de una determinada manera, no es de otra. No es como una pera, es como una manzana, ¿no? Y vimos que el proceso o al menos una de las cosas que a mí más me tocó en esa mañana o me hizo reflexionar pues, los días posteriores, es que el fruto del Espíritu es un trabajo, es un hábito también, porque hablábamos de que las cosas se convierten en costumbre porque nos habituamos a hacerlas. Y entonces, ¿qué tipo de cosas hacemos para que se conviertan en un hábito? Pues desarrollar el fruto del Espíritu debe ser un hábito, con la lectura de la palabra, con la cercanía, con la oración, con la comunión con los hermanos. Y vemos, como decía antes, que es un proceso, no es un momento, yo me convertí y ya tengo todos los frutos del Espíritu. Es un proceso de aprendizaje a través del cual nosotros vamos desarrollándonos y siendo la persona que el Señor desea que seamos y que nosotros también deseamos ser, porque lo que Dios desea es estar con nosotros. El mayor deseo de Dios es estar con nosotros. Cuando nos creó para estar en comunión con nosotros.
No nos creó porque necesitara hombres o mujeres. Nos creó porque deseaba estar con nosotros, deseaba que fuéramos su familia. Y aunque Él estaba pleno y estaba lleno, y son cosas que yo personalmente, yo creo que ninguna podemos llegar a entender el porqué de nosotros. Sí que vemos que en Dios es una constante el amor que siente desde el principio de nuestra existencia, ¿verdad? Desde que nos pensó, ya sabía que íbamos a pecar, que íbamos a separarnos de Él y que iba a poner todo de su parte para que pudiéramos retomar nuestra relación con Él. Porque eso es lo que Él nos ofrece, que la relación que se rompió en Génesis pues sea restaurada y sea perfeccionada, como dice su palabra, hasta el día de Jesucristo. Qué bueno, ¿verdad? Tener esa garantía de que Dios ha diseñado todo lo que nosotras podemos necesitar para vivir nuestros días, unos con sufrimiento, otros con alegría, la vida que nos toca vivir en el momento que nos toca nacer, en la familia que nos toca, con las virtudes y las carencias que tenemos. Aún con todo eso, Dios nos da lo que necesitamos para ser la persona que tenemos que ser. Y es un gozo, al menos para mí, me llena de profunda esperanza y alegría saber que en Dios tengo todo lo que necesito. Y por eso cuando escucho este tipo de predicaciones y este tipo de certeza sobre nuestro Padre Dios, me lleno de gozo y me lleno de energía y me lleno en mi espíritu dentro, el Espíritu de Dios dentro de mí me da la certeza de que estamos en ese camino y de que no tenemos que tener temor ni perder la esperanza o la alegría porque el momento que estemos viviendo sea un momento agitado, sea un momento difícil o porque tengamos a veces dificultades en nuestro temperamento. El Señor quiere ir trabajando todo eso en nosotras, ¿verdad? Y qué bueno que el fruto del Espíritu no es una serie de características que se desarrollan de manera separada, sino es una característica, es un fruto que tiene muchas características que se tienen que desarrollar de forma equilibrada. Esa es la palabra, es decir, porque yo no puedo tener amor sin tener bondad o compasión. Yo no puedo tener gozo sin tener fe y no podemos desarrollar una característica del fruto y otra no. Es decir, no podemos desarrollar la piel de la manzana y no desarrollar la semilla, o no podemos desarrollar los nutrientes y no desarrollar la cáscara. Es decir, la manzana se desarrolla en su totalidad para que sea completa y para que sea útil, porque si no, eso se desecha, ¿verdad? Y qué bueno que el Señor desea estar con nosotros en la eternidad, en esta vida y también en la eternidad. Damos las gracias al Señor por todas las personas que pudieron participar también escuchando y todo lo que nos pudimos enriquecer en este tiempo de estar escuchando la palabra del Señor, porque es lo mejor que podemos hacer. Cuando estamos decaídas, lo mejor, leer la palabra del Señor. Y si no tenemos ánimos para leer, pues escucharla, porque siempre nos va a ayudar. Yo personalmente salí gozosa del encuentro, salí gozosa de lo que viví, salí gozosa de reafirmarme en la esperanza que tengo en el Señor y también contentas de ver el trabajo que habían hecho otras personas para que yo pudiera disfrutar de ese momento de comunión. Y me gustaría también, que no lo dije al principio, darle las gracias a Luz Cárdenes, que fue la que estuvo dirigiendo el culto, y también a nuestra hermana Fátima Hernández. Ella siempre tiene un detallito cuando
nos reunimos en algún encuentro, en algún campamento. En esta vez nos preparó esto, un corazoncito. Yo lo tengo colgado en mi tijera, que me sirve, parece una tontería, pero me sirve, me conecta con lo que estuve escuchando ese día y la verdad que me resulta muy gratificante. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Les animo a que no se la pierdan en otras ocasiones, porque siempre aprendemos mucho del Señor y de su palabra. Amén. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido lo que nuestros hermanos y hermanas nos han contado? Para mí de verdad que ha sido de bendición. Por un lado, volver a revivir lo que fue el retiro de hombres, que también tengo que decir que fue de mucha, mucha bendición, tanto colaborando con el equipo organizador desde aquí, echando una mano en lo que pude, y también viviendo y conviviendo con los hermanos allí de diferentes iglesias y viendo a hermanos que hacía años que no veía, a hermanos con los que tengo muy buena relación desde hace mucho tiempo, y conociendo a hermanos nuevos, escuchando sus testimonios y cómo el Señor está obrando en sus vidas y en sus iglesias. Y por otro lado, el hecho de escuchar a las mujeres. No estuve, como diría mi hija, obviamente no estuve en el encuentro, de mujeres, pero también el escuchar estos 5 testimonios me han llenado también muchísimo. Y doy gracias al Señor porque ha bendecido también grandemente a nuestras hermanas en ese encuentro que tuvieron. Como decía antes, el Salmo de David, el Salmo 133, él comenzaba diciendo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ese salmo, que es muy cortito pero con mucha enseñanza, termina diciendo: porque allí, es decir, en el lugar donde se reúnen los hermanos en armonía, allí el Señor envía bendición y vida eterna. Y eso es lo que ha ocurrido en estos 2 eventos, tanto en el retiro de hombres como en el encuentro de mujeres. Ha habido bendición de parte del Señor y también ha habido vida eterna. Y el Señor nos ha permitido que pudiéramos celebrar estos dos eventos, que, como decía también antes, no estaban coordinados, no nos pusimos de acuerdo para celebrar los 2 al mismo tiempo, pero que sí tenían muchas cosas en común, y entre ellas también las enseñanzas. Si se han fijado, entre los testimonios que hemos escuchado, varios de ellos, o la mayoría, hablaban por un lado de las promesas de Dios, que Dios es fiel y cumple todas sus promesas y las sigue cumpliendo, y por otro lado también hablaban de la confianza que tenemos que poner en nuestro Señor y descansar en Él para poder conquistar esa tierra prometida y vencer a esos gigantes que tenemos por delante. Animamos a que todos puedan asistir en la medida de lo posible. Sé que a veces es muy complicado, pero al menos intentar que no pongas excusas que no tienen sentido, para que pierdas también la oportunidad de estar junto con tus hermanos y recibir la bendición. Pues que el Señor te bendiga en estos días que quedan de esta semana, y que el Señor siga usándonos donde Él quiera.